Muy buenas tardes, mi nombre es David de León Escobedo, soy ingeniero civil y profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy quisiera conversar un poco sobre algunos desarrollos tecnológicos y la participación de la ingeniería estructural en el Estado de México, con la participación también de la Universidad Autónoma del Estado de México. La plática va dirigida con doble finalidad. Una, el dar a conocer los beneficios de la ingeniería civil y en particular la ingeniería estructural en el desarrollo del Estado. Y otra, el de motivar a jóvenes estudiantes de la carrera que quieran involucrarse en estudios de posgrado. Vamos a ver que en esta carrera y en esta intención se involucran aspectos muy específicos que tienen que ver con una maestría o con un doctorado y que pudiese dar cauce a las inquietudes de desarrollo de los ingenieros civiles. En esta agenda pues, son 4 puntos. En el primer lugar, cómo la ingeniería estructural forma parte de la ingeniería civil y cómo se concreta en obras específicas en el Estado de México. Número 2, cuál es el impacto en el aspecto de vivienda y el reto sísmico que se enfrenta en su construcción. Número 3, obras de infraestructura preponderantes de primerísimo nivel que hay aquí en el estado, con presas y plantas de energía, como 2 ejemplos. Y finalmente, en el aspecto de vías de comunicación, puentes y túneles, por ejemplo, para el Tren México-Toluca, y que son obras también que distinguen a nuestro estado a nivel nacional e internacional. Vamos a ver, entonces, en el primer punto, cómo la ingeniería estructural es parte de la ingeniería civil aquí en el Estado de México. Y en las diapositivas que vemos a continuación, pues ilustraremos cómo se debe de diseñar, qué cuidados son los que hay que tener en una zona y en un ambiente como aquí en el Estado de México. Por ejemplo, el reto sísmico, de que definitivamente pertenece esta zona a la parte sísmica del país y la corrosión. Pero para ello se requiere la conjunción y la unión de esfuerzos entre muchas dependencias e instituciones. Por ejemplo, si existe la necesidad de crear un proyecto institucional de tipo de académico por parte de la universidad, pues hay que reunir datos de la SCT o de la CFE, de Protección Civil, unir esfuerzos de la academia a través de otras universidades y dependencias que hay en el país, como la Academia de Ingeniería, en donde hay intereses comunes y se podrían multiplicar estas capacidades para generar mejores resultados. Los colegios y organismos que integran la aplicación en la práctica profesional, por ejemplo el CISEM, el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, la Cámara de la Industria de la Construcción y organismos relacionados con el apoyo a la ciencia y tecnología como el CONACYT, el COMECYT y sociedades técnicas. De tal manera que aquí podemos ver en la parte de abajo que la UAM subyace como una fuente de generación de talento de alta competitividad, de un nivel elevado, pero también como un centro donde se pueden emitir opiniones técnicas libres, autónomas, y que sirvan para la mejora de la sociedad, pero fundamentalmente acompañados de una conciencia social para beneficio de la sociedad y de las comunidades del Estado de México y del país en general. Entonces, por ello, hablaremos también de las maestrías y doctorados en el área de ciencias de la ingeniería. En esta primera parte, entonces, pues hay edificios en algunas zonas que se han identificado como altos polos de desarrollo. Huixquilucan es una de ellas. Y bueno, pues se aprecian edificios altos que han sido desarrollados ante el reto sísmico que hay en esa zona y que le dan cabida a empresas financieras, a bancos, a centros comerciales, que implican tener un conocimiento muy especializado de cómo es el diseño estructural ante el reto sísmico y de corrosión.
y algunas otras edificaciones, como vemos por aquí, en donde se aprecia la participación en la problemática de la vivienda. La necesidad que constantemente hay en el país, en este caso 8 y fracción millones de casas y de habitación, ¿verdad?, para la población que demanda cada vez más este bien. Y en particular aquí en el Estado de México, un gran porcentaje de ellos. Está también como muestra el Centro Tecnológico de Innovación y Desarrollo de la compañía Ford, como uno de los componentes principales en el desarrollo industrial que hay en esta zona. Los centros automotrices y la edificación que se requiere para dar cabida a estas grandes compañías como por ejemplo la Ford. Otro ejemplo es el edificio Abacus del Cinvestav, en el cual participó preponderantemente el Comecit, tanto para concursar el diseño y la construcción y quienes se iban a hacer cargo de la operación de este centro tecnológico de altísimo nivel. Es un laboratorio de matemáticas aplicadas y de cómputo avanzado con un alto rendimiento. Y al final quedó el Cinvestav como el organismo líder que se iba a encargar de operar los programas de cómputo, los desarrollos tecnológicos elevados que, pues algunas de las características las vemos por aquí. Y cuando pasamos por la carretera México-Toluca se puede apreciar un edificio de vanguardia con una arquitectura de alto nivel y lo que tiene adentro, que son los equipos de computación de altísimo rendimiento y que representa oportunidad de avance tecnológico que pone a nuestro estado a la altura de cualquier otro lugar en el mundo. Huixquilucan, que ya lo comentábamos, bueno, pues son edificios altos con un reto muy peculiar en cuanto a la amenaza sísmica y el diseño que debe realizarse para que sobrevivan el ambiente de corrosión que hay en esa zona. Presas, muy pocas personas conocen estas presas como la de El Oro, donde se almacena agua para consumo doméstico e industrial, y la presa Nuevo Necaxa, que también pertenece a nuestro estado y que son obras de infraestructura importantísimas para generar la energía eléctrica que demanda la creciente población que hay en nuestro estado. Y desde luego los aspectos turísticos. No está por demás decir, además de esta presa del Oro, está la de Valle de Bravo, y que también ahí tenemos un centro turístico de alto nivel y que requiere un manejo adecuado del volumen de agua. La presa Madín, que también es útil para el abastecimiento de agua potable y para el control de las demandas de energía que hay en la zona. El sistema Cutzamala, lugar de comadrejas, que es el significado de la palabra, pero que representa el sistema más complejo que existe en Latinoamérica para control de inundaciones, que le sirve sobre todo a la Ciudad de México, pero también a toda la región, y que maneja un volumen de agua equivalente al consumo de 21 millones de personas. En estas épocas en que hay sequía y donde hay falta de abastecimiento y donde hay escasez de pozos en los que se puede explotar el agua, pues se trae desde el Estado de México y el sistema representa un reto tecnológico enorme. Ahí en las fotos del lado izquierdo se puede observar que el tubo debe de tener diafragmas circulares y que representa también un reto el subir hasta el nivel de la Ciudad de México el agua, con el consiguiente problema de bombeo y de un diseño óptimo para que no se gaste demasiado recurso en la energía que implica bombear tal volumen de agua. Y en la parte de la derecha, las lagunas y los centros de captación en donde se aplican los tratamientos adecuados, de tal manera que son obras de ingeniería que implican un reto extraordinario a la ingeniería civil. Las subestaciones de transmisión, por ejemplo, Lechería y Los Reyes, nada más 2 ejemplos
de los muchos que hay. Son subestaciones que sirven para llevar la energía y conducirla hacia los lugares donde se va a utilizar. Y entonces la CFE tiene estas instalaciones que son torres y estructuras de acero, algunas de las cuales son elevadas y que le dan sustento a todo el equipo eléctrico que debe de transmitir y llevar la corriente hasta los lugares donde se va a utilizar. Estas estructuras deben de ser diseñadas también contra sismo y contra vientos intensos, porque muchas veces hemos visto cómo un viento huracanado se lleva y hace que colapse la torre o la subestación. Entonces es muy importante esta aportación de la ingeniería civil en este tipo de actividad que es generación de energía eléctrica y transmisión también. Energías limpias, bueno, pues muy poca gente sabe que hay un parque fotovoltaico que se llama Don Alejo, aquí cerca de Toluca, y es del grupo IUSA. La familia Peralta, ¿verdad?, lo administra y lo maneja. Esto en Jocotitlán. Y esto implica pues también un desarrollo muy importante de ingeniería para las celdas solares que se deben de instalar y mantener en una operación adecuada. Esto permite generar energía eléctrica a través de la energía solar. Y en la parte de la derecha, Ciudad Jardín Bicentenario, que es conocida como Ciudad Neza, pero que tiene una gran ventaja que no existe en lo general en las ciudades, y es disponer del biogás a través de la utilización de basura. Implica una acción tecnológica que mata dos pájaros de un tiro. En primer lugar, la reutilización de la basura para un fin benéfico, pero en segundo lugar, la generación de energía de manera barata. De tal manera que este es un buen ejemplo de obras de infraestructura de alto nivel y que están en el límite no solamente del estado del arte, sino del estado de la práctica aquí en el Estado de México. Los túneles, bueno, pues está desde hace muchos años el TEO. El TEO son las siglas de Túnel Emisor Oriente y que sirve para desahogar o desfogar aguas pluviales, o sea, que vienen de la lluvia y que permiten control de inundaciones en zonas de alta población. Aquí ustedes pueden ver algunas de las medidas, de las características. Se imaginarán el reto tecnológico que implica el tener este tipo de obra en servicio y con las condiciones que pueda sobrevivir a sismos y que también sobreviva a los hundimientos que hay a veces en el subsuelo de la zona en donde está ubicado. Este TEO ya tiene muchos años de estar en funcionamiento, pero es un ejemplo extraordinario de obra subterránea de ingeniería. Y en la foto de abajo vemos el bitubo. Es un caso de túneles que son gemelos en el tren México-Toluca. Los que no lo hayan todavía utilizado, pues se enterarán también que son dos huecos que se abren y que no es muy común en el mundo, ¿verdad?, sino que generalmente es uno solo y por separado, pero en este caso es bitubo porque representa la circulación en un sentido y en el otro del tren que recorre esta distancia en condiciones que le permiten al proyecto tener un gasto menor que si se le diera la vuelta a todo este terreno accidentado que está compuesto por cimas y por desniveles, y que de esa manera la ingeniería resuelve la necesidad de transportar con el costo mínimo. En la parte de la derecha se aprecia una imagen de la perforadora, para que quienes no lo conozcan o no estén muy familiarizados se den cuenta del tipo de punta que debe de tener esta máquina para perforar el terreno. Como sabemos, el terreno del Estado de México en general es duro y se requiere de una piedra muy precisa y muy robusta, muy rígida, para tener la capacidad de perforar y de avanzar hasta hacer el agujero
que corresponde al bitúnel, ¿no? Son puntas diamante, de tal manera que aquí hay una interacción también con la ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica, y al final queda como la foto que está arriba. Son unos diafragmas circulares para darle la resistencia ante sismos o ante cualquier otro embate, y que el túnel quede en operación y permita la transportación, como es en el caso del tren México-Toluca, que ahorita veremos en la siguiente. Quienes ya lo hayan abordado, pues seguramente han sentido la comodidad que es viajar desde la zona de aquí del Estado de México, Sinacantepec, hasta Santa Fe, que es donde actualmente tiene la terminal, el tren Insurgente, pero que para su circulación requiere de puentes. En la gran mayoría de su recorrido se requieren puentes que los ingenieros civiles y los ingenieros estructuristas deben diseñar para que resistan el uso de la carga viva que va a estar circulando todos los días, pero además la posibilidad de sismos que pudieran estar presentes y que se pudieran dar en el tiempo. Y bueno, está también el aeropuerto Felipe Ángeles, también es una obra de ingeniería, es una de las principales obras de infraestructura, los aeropuertos, aunque en algunos aspectos todavía le falta por terminar y a lo mejor no es el mejor ejemplo de planeación. Muchas de las obras se salen de los tiempos y de los costos estimados inicialmente porque no se hacen los estudios previos ni el proyecto ejecutivo, pero en la carrera de ingeniería civil y en el área de ingeniería estructural se enseña que haciendo una planeación adecuada, estas, incertidumbres se pueden minimizar y el proyecto llegar a un final feliz, sin demasiado sobrecosto y sin demasiado exceso en el tiempo. Estas últimas pues representan algunas conclusiones de que cómo la ingeniería civil contribuye en el Estado de México a través de desarrollos que son innovadores y que permiten visualizar obras muy importantes para prosperidad y beneficio de la sociedad. Todo esto implica mejoras en la competitividad, es decir, no salen de la noche a la mañana ni por generación espontánea. Se requiere talento que sea formado, que sea capacitado y que sea competente. Y para ello, las instituciones de educación superior del Estado de México contribuyen, principalmente la UAM, y que son piezas clave para formar el talento con alto nivel que se requiere para desarrollar esta tecnología. Y llego al final, en la última, haciendo un pequeño comercial. Aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México tenemos programas de posgrado que son maestría y doctorado. Yo en particular los voy a recomendar que entren a la página para que vean el programa general, pero en particular el área de estructuras, que es donde a mí me ha tocado colaborar. Y aquí están las dos páginas en las que cualquier persona interesada puede encontrar más información. Ojalá que algún joven que nos está escuchando, se está enterando de este tipo de posibilidades y que se motive para ello, pues entre a ver esta información y ahí aparecerán también direcciones de correo, números de teléfono para hacer contacto y si hay alguien interesado en participar, vean las fechas y las características que se requieren para tomar parte en estos programas. Sin más, les agradezco, ha sido un gran placer. Muy buenas tardes.